Un día revisando mi cuenta de Instagram, me topé con la publicación de un edificio galardonado ya varias veces por premios nacionales e internacionales, que es propiedad de una tienda departamental. El edificio particularmente me gusta mucho porque propone mucho en el aspecto arquitectónico y funcional. Sin embargo, la publicación tenía varios comentarios negativos. Al principio no entendía el porqué de estos comentarios negativos, me parecía absurdo, porque el edificio en sí es algo muy bien logrado. Inclusive me preguntaba, pero si ni siquiera había nada antes de ahí. Y ese fue el problema. El problema es que antes ahí era una plaza con una fuente, con bancas, con áreas verdes, un lugar que podían transitar mujeres, niños, adultos, personas de la tercera edad, las 24 horas del día. Ahora se había convertido en un lugar que solo los clientes y usuarios del inmueble podían transitar de 11 a.m. a 9 p.m. En suma, se había transformado de un espacio abierto a uno cerrado. Las ciudades se están cerrando hoy en día, se están creando barreras y se están creando también fronteras arquitectónicas que solamente benefician a ciertos estratos de la sociedad. Se crean señales que prohíben el libre tránsito. Muchas de estas señales han estado con nosotros desde hace mucho tiempo, inclusive dentro de nuestros hogares, y no nos hemos dado cuenta. Esta es una planta típica del Renacimiento. Quiero que nos demos cuenta de dos elementos fundamentales. El primero es que la mayoría de los recintos tenía múltiples accesos. Y la otra es que no había una sola manera de llegar de un punto a otro. Esto propiciaba no solo que los usuarios pudiesen recorrer el edificio de la manera que ellos quisiesen, dando vida al edificio de esta manera, sino que también propiciaba la convivencia, el encuentro casual. Estos encuentros fortuitos llevaban no solamente a platicar, sino a un diálogo, que es el preámbulo de muchas de las ideas que forjaron el Renacimiento. Inclusive, muchos de los artistas de la época plasmaron estos momentos como espejo del desarrollo humano de la época. Sin embargo, aproximadamente en el siglo XVI surgió este tipo de planta. Quiero que nos demos cuenta ahora de dos elementos interesantes nuevos. El primero es que la mayoría de los recintos tenían un solo acceso, y dos, el pasillo. Este elemento arquitectónico fue introducido originalmente para separar a la familia dueña de la casa de la servidumbre de esta, logrando que estos se encontrasen lo menos posible durante el día. Pero incluso los miembros de la familia se topaban menos. Disminuyeron los encuentros casuales. ¿Por qué? Porque también se concentraba la circulación de las personas en ciertos lugares específicos de la casa, dejando otros en desuso. Se acercaron espacios, pero se alejó a la gente. Se creó entonces un tipo de arquitectura cerrada, una que priva de los encuentros entre personas. Ejemplos así existen desde lo particular hasta lo general, desde nuestras casas a las ciudades, en forma de calles anchas, aceras angostas, rejas, barreras que debilitan y rompen el tejido social. Barreras que alienan a los habitantes de una ciudad también. La arquitectura contemporánea está creando barreras, está cerrando espacios. Sin embargo, alrededor del mundo hay esfuerzos múltiples por abrir espacios, por crear arquitectura abierta. En el 2013 tuvimos digamos, nuestra primera experiencia con la arquitectura abierta. El despacho donde trabajo tuvo la oportunidad de participar en el certamen de arquitectura Super Skyscrapers en Seúl, Corea. Y este fue
parteaguas que definió muchos de los principios con los que diseñamos hoy en día en el despacho. El certamen consistía básicamente en derribar dos estructuras en desuso en el centro de la ciudad y sustituirlas por granjas verticales. Decidimos entonces cambiar un poco el rumbo de nuestro proyecto de la siguiente manera. Primero, reciclando las estructuras, disminuyendo así un poco el impacto ambiental por construcción. Segundo, diversificando el uso del espacio. Y, por último, creando un espacio abierto. Si pudiéramos dividir al proyecto en partes principales, podríamos encontrar que este tiene área de recreación, tiene sus granjas verticales, sus zonas de cultivos hidropónicos, un área de educación enfocada a la agricultura y al comercio, y un área de mercado tianguis. El proyecto también tenía que ser sustentable, tenía que ser capaz de mantenerse a sí mismo durante mucho tiempo. Por lo que se logró un ciclo en el cual el input eran las personas, miembros de la comunidad, entusiastas de la agricultura, personas en desempleo, personas en retiro, a los cuales se les daría un área dentro de las granjas verticales para poderlas trabajar. Así como también las energías alternas como el viento, que en el área son abundantes, y sistemas de riego impulsados por el cauce del río Chengyeonchan. Esto, a su vez, se transformaría en granjas verticales, en los cultivos hidropónicos, cuyos productos después se venderían en un mercado a las faldas del edificio, donde personas de la comunidad, de los alrededores y de la ciudad en sí, podrían llegar a comprar sus productos. Esto redituaría de regreso no solo al edificio de manera económica, sino también social, atrayendo a propios extraños a las actividades del edificio. Me quiero enfocar ahora al elemento que hace de este proyecto un espacio abierto, el mercado. El mercado ha sido un elemento que ha funcionado como centro económico para muchas comunidades, y no solo esto, sino también un punto de encuentro para muchas culturas a lo largo de la historia. Se cuenta, por ejemplo, que en la antigua Tenochtitlan, lo que antes era la Ciudad de México durante la época precolonial, este era un lugar donde gente de todas las clases sociales confluían. Sin embargo, estos espacios se han ido perdiendo poco a poco, se han ido deteriorando y se han ido olvidando. Y con esto, un importante catalizador del dinamismo social. Recientemente, la non-profit Project for Public Space publicó una encuesta en la que preguntaba a los usuarios de los mercados en Estados Unidos cuál era la razón, o más bien el beneficio principal de ir a uno de estos lugares. Y sorprendentemente no fue ni el producto, ni los precios, ni siquiera el lugar. Fue que este unía a la gente. Tenemos aquí entonces un elemento arquitectónico, un espacio que puede muy bien ayudar a sanear el dañado tejido social. No solamente impulsando la economía local, sino también invitando a la gente, a los pobladores, a retomar el diálogo. Hace 2 años se nos dio la oportunidad de crear una propuesta arquitectónica que está ahorita en desarrollo para el mercado de flores Jamaiquita en la Ciudad de México. Iniciamos entonces estudiando los modelos de mercado desde la época prehispánica hasta los años 50 en la Ciudad de México y los comparamos con los modelos de mercado de supermercados, las cadenas, las cuales han florecido mucho. Encontramos, entre otras cosas, que estos modelos son muy similares entre sí, o sea, es decir, son muy parecidos porque están regidos por normativas corporativas que truncan su crecimiento.
limitan todas aquellas actividades que no encajan dentro de un uso rentable del espacio y los hacen predecibles y fáciles de controlar. Entendimos entonces que el elemento fundamental que hace de un mercado un espacio abierto era que este no estaba sobredeterminado. No había una directiva que limitase su evolución. Este debería poder transformarse en muchas cosas, con actividades públicas y a la vez privadas, que invitasen al diálogo, a la convivencia, al descubrimiento fortuito y a nuevas ideas. Era importante crear un lugar, o más bien un proyecto, que se integrase a la sociedad y no viceversa. Un proyecto que evolucionase con la sociedad misma, evitando su deterioro. Un lugar en el que el individuo forjase identidad y apego. Es por eso que el proyecto estaba lleno, o está lleno, de áreas flexibles e inacabadas. Lugares que la comunidad puede tomar y adaptarlas a sus requerimientos, como lo son sus plazas y foros, que eventualmente pueden transformarse en lugares para conciertos, para recitales, ferias gastronómicas, etc. La sinergia de todas estas características hace de un mercado abierto un lugar donde no solo la gente puede llegar y comprar sus productos impulsando la economía local, sino también un lugar que en conjunto mejore la calidad de vida de la comunidad. Un lugar que invita a entrar con símbolos amigables, familiares, propios de la cultura del lugar. Como en este caso, que se utilizó el papel picado para diseñar, como fuente de inspiración del diseño de la fachada del mercado. El arquitecto español Oriol Bohigas dijo: la ciudad es su espacio público. Nosotros pensamos que es su corazón. Se estima que en el 2030, 2/3 partes de la población mundial actual va a vivir en ciudades. Si seguimos construyendo ciudades planeadas para segregar, para encasillar, ciudades sobredeterminadas, ciudades con pasillos, estaremos privando a la comunidad de un corazón incluyente, de uno democrático, de uno abierto a las posibilidades. Como arquitectos no podemos, obviamente, invitar, o más bien obligar a la gente a encontrarse, pero sí podemos quitar barreras, construir puentes, propiciando el encuentro casual, el encuentro accidental. Construyamos entonces ciudades llenas de encuentros accidentales que lleven a encuentros accidentales que lleven a encuentros accidentales. Dziękuję.